Empecemos la clase. ¿Alguien sabe cómo se llama todo el programa de clases? ¿Se acuerdan? El intensivo dominical es el programa, pero la clase en sí, esa es la sesión de hoy, pero la clase completa se llama Doctrinas Fundamentales y la sacamos de Hebreos, ¿sí se acuerdan? Entonces Hebreos 6 es prácticamente de donde iniciamos, que es, y dice el fundamento, estamos teniendo las enseñanzas del fundamento que es el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, que ya la vimos, y en este día vamos a ver la enseñanza sobre lavamientos, o como la conocemos comúnmente, doctrina de bautismos. ¿Por qué se llama bautismo si aquí en la Biblia dice lavamientos? Porque la Biblia, ya habíamos quedado, no se escribió en español. Y adivinen cuál es la palabra que se utiliza en vez de lavamientos en griego. Bautismos, ¿no? Entonces, muy sencillo, se llaman bautismos porque es una transliteración del griego al español. Pero ¿qué significa esto? O sea, ¿qué significa bautismos? Porque si es ya una palabra dominical, ya prácticamente si tú eres cristiano en cualquiera de sus tipos de denominación, una vez en la historia de tu vida, aunque no seas, probablemente has escuchado alguna vez bautismo. Pero realmente, ¿qué significa? ¿Qué es bautismo? ¿Cuál es el significado detrás de ello? Y obviamente lo que dice Hebreos da un poco de luz a lo que eso significa. Entonces es la enseñanza sobre lavamientos. Entonces bautismos tiene que ver con lavamientos. La palabra en sí es lavamiento. Si me ponen la siguiente slide, ahí pueden ver, mira. Enseñanza sobre lavamientos es bautismos. Pero ¿qué significa eso? Son las inmersiones. No es un lavamiento como cuando vas al baño y te lavas las manos. Es una inmersión completa en un cuerpo de agua que te limpia o te lava. En palabras más comunes, más actuales del lenguaje actual, eres sumergido. La palabra en sí, bautismo, es ser sumergido. Es así de simple. Pero ¿qué pasa cuando eres sumergido? Eres rodeado completamente por el cuerpo en lo que eres sumergido. Si eres sumergido en agua, te rodea el agua. Si eres sumergido en aceite, estaría horrible, pero te sumergen en aceite, ¿no? Eres sumergido, eres completamente rodeado, completamente lleno, no hay manera de escapar de en lo que has sido sumergido. ¿Okay? Sí se puede entender un poco este concepto. No es, fuimos lavados poquito, no es que te metiste a bañar, es que fuiste sumergido completamente en agua. Fuiste sumergido vamos a ver que hay 4 tipos de bautismo más adelante, pero fuiste completamente sumergido en aquello, en lo que es el cuerpo de lo que fuiste sumergido. ¿Sí? Está complicada la definición porque no estoy usando los términos, pero cuando lo utilice, eres sumergido completamente en agua. Eres sumergido completamente en el cuerpo de Cristo. Eres sumergido completamente en el Espíritu Santo. Eres sumergido completamente en el sufrimiento. Y ahorita vamos a explicar cada uno de esos. Pero es ser sumergido. Es bien sencillo. Si le quitamos la parte religiosa, dominical, cristianizada del bautismo y de toda la connotación que creemos que es tan sencillo como ser sumergido en agua. ¿Y quién es el primero que se te viene a la mente cuando dices bautismo? Si es que has leído la Biblia, alguno de los evangelios, Juan. ¿Alguien por ahí dijo Juan? Es Juan. Juan, el primo de Jesús, bautizaba en agua. Y él bautizaba en agua para arrepentimiento de pecados. Él es el ejemplo perfecto. Ahora imagínense, hoy ya no hace calor, entonces mi ejemplo no va a servir, pero imagínense que si hubiera hecho calor, como el calor horrible que hace en Monterrey, y que tú estás en medio del desierto y que las multitudes se están dando cuenta que hay alguien que está bautizando para el arrepentimiento de los pecados, anunciando la venida del Mesías que has estado esperando durante miles de años. Pero estás en el calor de Monterrey, estás en la plena canícula y estás rodeado de una multitud de gente. Bueno, esa multitud de gente era bautizada en el río y salía, o en el mar y salía. ¿Sí me explico?
Eso es lo que estaba pasando y esta es la imagen principal que tenemos de bautismo. La otra imagen puede ser cuando hacemos los bautismos aquí, que ponemos una alberquita y te sientas y te bautizas y sales. Pero realmente el bautismo y lo que sucedía en la época de Jesús era que literalmente se echaban un clavado, haz de cuenta, ¿no? Y entraban al agua completamente y salían del otro lado y eso significaba algo. Significaba que eran limpiados, por eso era arrepentimiento de sus pecados. Y era la luz del mensaje que estaba dando Juan, que era arrepiéntanse porque aquel que ha de venir está por venir. Él era solo una voz que clamaba en el desierto. Les dice Marcos 1:7. Dice Juan el Bautista, el que bautizaba, predicaba diciendo: tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de inclinarme y de desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. De ahí sacamos que hay varios bautismos. Ahí justamente en estos versículos simplemente vemos dos. En el bautismo de agua, el cual bautizaba a Juan para el arrepentimiento de los pecados, pero siempre anunciaba a alguien, a aquel que los bautizaría con el Espíritu Santo. Ahora, cuando dice Juan estas palabras, no nomás está inventando algo nuevo, ¿ok? Esto es algo que el judío conocía y entendía, porque en Jeremías, en Isaías, en Ezequiel ya se había profetizado que el Espíritu de Dios iba a venir sobre sus hijos para poner la ley sobre sus corazones. Este es el nuevo pacto, que todos conocen como el nuevo pacto, es lo que estaba anunciando Juan. Dice: yo los bautizo en agua, pero viene aquel que los va a bautizar con el Espíritu. Y los judíos entendían esto. Ahorita vamos a profundizar en por qué entendían esto y por qué ellos sabían que tenían que ser limpiados y lavados antes de estar en la presencia de Dios. Era un proceso que ellos ya entendían. ¿Por qué? Porque Juan no inventó el bautismo. Todos le llamamos Juan el Bautista, pero ni era bautista, era judío y no inventó el bautismo. Era el primo de Jesús. Era el primo de Jesús, pero el bautismo que él hacía ya era una práctica que estaba establecida desde la época del Éxodo. No era algo nuevo. De hecho, casi nada de lo que vemos en el Nuevo Testamento es nuevo. Jesús prácticamente no dice nada nuevo, aunque confirma, completa, revela, abre los misterios. La mayoría de las cosas ya se habían dicho en el Antiguo Testamento. Y la mayoría de las prácticas ya se habían hecho en el Antiguo Testamento. Apuntaban a alguien, a Jesús. Pero no es algo que inventó Juan. No, sí era un loco que se vestía con pieles de camellos y vivía en el desierto. Sí era rarito, o sea, sí era raro. Pero no inventó el bautismo. O sea, lo que él hacía no era raro. Él hacía algo que se hacía desde el Éxodo miles de años atrás. Entonces, cuando él lo hace, la gente entendía lo que estaba pasando. Los judíos que estaban siendo bautizados entendían lo que estaba sucediendo. Y en Éxodo 30 tú puedes ver justo esto. La primera vez que se anuncia que tenían que hacer un lavamiento, acuérdense, enseñanza sobre lavamientos, es a los sacerdotes. Es el lavamiento sacerdotal y lo vamos a leer Éxodo 30. Harás también una pila de bronce con su base de bronce para el lavatorio. La colocarás entre la tienda de reunión y el altar, en el camino a la presencia de Dios, entre la tienda de la reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. ¿Quiénes eran Aarón y sus hijos? Los sacerdotes. Eran los que habían sido asignados como sacerdotes. Y al entrar a la tienda de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Esa frase, quédatela así, guárdala en tu cerebro un ratito. Se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y luego dice: esto será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia por todas sus generaciones. Es decir, tenemos la certeza que desde ese momento en adelante hasta el día de hoy, esta es una práctica que se está haciendo para lavarse antes de entrar a la presencia de Dios
para que no mueran. Dios es santo, su gloria es fuerte, su presencia, si tú estás ante la presencia de Dios sin el lavamiento, se morían. Los sacerdotes tenían que entrar con una campanita, literal, imagínate que te hacían una rifa, haz de cuenta, y había varios sacerdotes y a ver cuál es el que va a entrar, y hacían una rifa, y el que salía ganador de la rifa iba a entrar. Pero pues te tenías que lavar, tenías que arrepentirte de tus pecados, hacían todo su ritual para asegurarse que estaban limpios. Porque entrando a la presencia de Dios, si no estaban limpios, se iban a morir. No es como que Dios los iba a matar a cuchillazos. La presencia de Dios iba a ser tan pesada que iban a morir. Entonces entraban con unas campanitas y amarrados del pie, y entraban, y si la campanita dejaba de sonar, los tenían que jalar para sacarlos porque se habían muerto. Me da risa, pero no está de risa, sí está feo. Imagínense que te tocara a ti la suerte. De hecho, el papá de Juan entra, le toca la suerte, entra a la presencia de Dios y se le aparece un ángel, y este es el que le dice: vas a tener un hijo que se llama Juan, y este hijo tuyo va a anunciar la venida del Mesías. No le cree, y por no creerle se queda mudo. Y luego ya nace el hijo y empieza a hablar. Pero ese es otro tema. Luego hablamos de ese. Entonces, el punto es que esta práctica se hacía en los sacerdotes, pero para el tiempo del primer templo, para el tiempo en el que llega el primer templo, ya hay un templo físico. Aquí era en el Éxodo, cuando iban caminando hacia Israel, pues todavía eran los sacerdotes los que entraban. Pero cuando ya hay un templo, el pueblo puede ir a hacer sacrificios. El pueblo puede ir a ofrecer sacrificios. Y para este momento, todo aquel que quisiera ir a ofrecer un sacrificio tenía que hacer un lavamiento de cuerpo completo, una inmersión completa, y había diferentes maneras de hacerlo. Y representaba pasar de impureza a pureza. Era esta práctica en la que el impuro se sumerge en agua limpia y sale puro. O el sucio entra al agua y sale limpio. Y literalmente eran unas pilas en las que había una escalera de un lado, y entrabas en la escalera, te sumergías en el agua y salías de la otra escalera, representando justo eso: entras de impuro y sales puro. A esto se le llamaba mikve. ¿Ok? Mikve, ya ven que me gusta el hebreo, mikve. Y mikve es el cuerpo de agua. ¿Sí dice mikve? Ahí está. Es el cuerpo de agua en donde se sumergía alguien. Y este sumergimiento se podía hacer en 6 diferentes tipos de cosas. ¿Ok? Y cada una iba siendo preferible. La primera era una cisterna de agua. Tu tinaco que pusiste cuando hubo sequía, ese tinaco, imagínate que ahí, ese era, nadie quería esa, pero era válida. ¿Sí? Porque esa agua como que está estancada, no se mueve, ahí la tienes guardada, entonces y no puede sumergir a mucha gente. Porque si el punto es salir limpio, pues si se sumerge uno y luego otro, pues ya no está tan limpia el agua, ¿verdad? Entonces no era preferible, pero de ahí podía ser una cisterna que se alimentaba de lluvia. Bueno, ya mínimo el agua se mueve. Si no llueve, pues no está chido, pero si sí llueve, sí. La tercera era, ahora sí les llamaban mikves, y eran estas pilas como artificiales que hacían, y la gente, o los sacerdotes o la gente rica, la tenía en sus casas, pero también existían unos cuerpos así grandotes, albercas gigantes. Había una específicamente que se llama la alberca de Siloé, y está en camino al templo. La mayoría de los peregrinos llegaban a esta alberca, se sumergían, salían y ya podían entrar limpios al templo. ¿Sí? Y así continuaba hasta llegar a la mejor, a la preferible, a la que todo mundo debería de hacer si es que tuviera un lugar cercano y accesible para hacerlo, que es un río o un mar. A esto se le considera agua viva. Si se dan cuenta, todo esto es un juego de palabras y ahí vamos a ir llegando. A esto se le llamaba agua viva. ¿Por qué? Porque es agua que se mueve, es agua que está viva, no está estancada. Es agua que aparte es parte de la creación de Dios. Entonces esta agua viva es el lugar preferible en el que si tú tuvieras que lavarte, si tú tuvieras que sumergirte
o bautizarte, el lugar preferible era este. Y por lo tanto, Juan el Bautista lo hacía en un río. No era algo nuevo, no era algo raro, era una práctica que ya se hacía. Y para el momento en el que llegamos a la época de los apóstoles, a la época de los hechos, más o menos por Hechos 2 vemos esta realidad en que un eunuco le dice a Felipe: ¿qué me detiene de ser bautizado? Encuentran un río y se bautiza. Porque ya era una señal en el que reconocían como aceptarse pecadores en necesidad de ser lavados y haber aceptado a Jesús como el Mesías, como aquel que realmente los lavaba. Entonces para Hechos ya fue evolucionando esta idea. Y lo que sabían que los limpiaba en Éxodo, lo que sabían que los limpiaba en el primer templo, ahora sabían que ese que los limpiaba era Jesús. Y el bautismo se convierte en esta señal visible de que ahora eres parte del cuerpo de Cristo, el que ahora has nacido de nuevo, el que ahora tú has sido sumergido y lavado por la sangre de Cristo para entonces estar en la presencia de Dios. Es esta representación. Cuando tú te casas, te pones un anillo, ¿verdad? Si tú te quitas el anillo, ¿dejas de estar casado? No, es una señal visible y pública en la que le dices al mundo: yo estoy casado. Es lo mismo que pasa en el bautismo. Cuando tú pasas por esta agua, pues puedes pasar o no pasar, puedes traer el anillo puesto o no, pero lo que quieres hacer es que el mundo sepa. Quieres hacer que la gente sepa: yo estoy casado y estoy orgulloso de estar casado. Yo ya no soy uno, ahora yo estoy unido a una persona y representamos una familia. Y mi esposa está ahí, entonces por eso apunto ahí. Ya representas algo en el que ahora he sido sumergido en una familia. Rodeado, ya no soy yo, ahora somos uno. ¿Sí me explico? Vamos caminando hacia allá. Entonces es como un anillo de bodas. Es esta señal de alianza al rey. ¿Se acuerdan? Hablamos de esta fe como una lealtad al rey. El bautismo es como la iniciación. Es decir, juro lealtad al rey, ¿no? Es esta misma realidad. Es una señal visible de una fe invisible. Ahora, antes de continuar y meterme a los tipos de bautismo, necesitamos entrar a la belleza de lo que es el mikve, este cuerpo de agua del que les estoy hablando. Les voy a ser bien honestos, cuando empecé a profundizar en esto me enamoré más de Dios. Primero no lo entendí, ¿ok? Está ahí como que no tiene sentido, pero luego empecé a entender la profundidad de lo que estaba pasando. Y es que la palabra mikve, cuando tú la ves en la Biblia, tiene diferentes definiciones. Es exactamente la misma palabra, igualita, pero la definen diferente. Yo dije, pues se equivocaron, o hay algo mal, ¿no? Entonces me puse a ver el hebreo, y las letras en el hebreo, y los puntitos que tiene, así como que a ver, y es la misma. Y decía, ¿qué está pasando? Y es que me empecé a dar cuenta que las múltiples definiciones de esta palabra nos dejan ver la profundidad del significado, del concepto de lo que es esta pila de agua, que no solamente era agua, sino que representa algo mucho más valioso. La primera vez y la definición principal es un conjunto de agua. La primera vez que se usa es Génesis 1:10. Dice, y Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas mares. La palabra al conjunto de es mikve, ¿ok? Mikve es un conjunto de algo y principalmente lo utilizamos como agua. Esa es la principal, es una reunión, una congregación de algo. Es cuando reúnes y atraes algo para juntarlo en una pila de agua, y entonces es esta misma realidad que se hace un mikve. Dios, ¿qué hizo? Juntó las aguas y al conjunto que Él reunió, que Él congregó, le llamó mares. Esa es la principal definición, pero cuando tú vas avanzando en la Biblia, te vas dando cuenta que hay otras 3 definiciones. Es un conjunto, congregación o reunión de algo, pero también cuando la usan como esperanza o confianza. Y tú dices, ¿qué tiene que ver eso? Literalmente, nada tiene que ver el conjunto de algo con esperanza y confianza. Pero luego más adelante lo ves como permanencia. Tú dices, ¿ahora qué tiene que ver eso?
Y le sigues y ves que habla como un entretejido de estambre. No sé si alguna vez han hecho, o la abuelita de mi esposa nos hizo para nuestra bebé un suétercito de estambre, ¿no? Es un entretejido de estambre que tiene un cierto diseño y que tiene una cierta función. Pero el estambre deja de ser estambre y ahora es algo nuevo. Está entretejido, está unido para cumplir una nueva función. Entonces yo decía, algo nos está tratando de decir Dios. Hay algo que se está tratando de comunicar dentro de este concepto. Y creo que podemos entender estas diferentes definiciones como un juego de palabras que busca expresar la profundidad detrás del sumergimiento. No solamente es un ritual, sino que representa que tú y yo somos sumergidos, reunidos, congregados, entretejidos en una sola esperanza que es viva y en la cual vamos a permanecer hasta el final. Somos reunidos como congregación en el cuerpo de Cristo, purificados por el agua viva para volver a Dios, entretejidos con su Espíritu Santo y permaneciendo aún ante la persecución por causa de Cristo. El que lo pone de manera más bella y utiliza este juego de palabras es Jeremías. A Jeremías le llaman el profeta llorón, ¿no? Yo lo quiero redimir el día de hoy y le voy a llamar Jeremías el poeta, ¿no? Porque pues era poeta y los poetas son emocionales. Pero él era un poeta, él tomaba las palabras y hacía un juego de palabras de tal manera que comunicaba una verdad mucho más profunda de lo que estaba sucediendo. Y él toma este concepto de mikve y en un juego de palabras toma a Dios y lo llama el mikve preferido, el agua viva. Inicia Jeremías 14 diciendo: ay de ti, Jerusalén, ¿hasta cuándo seguirás sin purificarte? De luto está Judá. Iban a las cisternas, el mikve menos preferido, pero no había agua. Volvían entonces con sus vasijas vacías. Él está diciendo, van ustedes a unas vasijas rotas, van ustedes a unas cisternas en las cuales ni siquiera es preferible ir y regresas completamente vacío. Y tú dices, ok, interesante. Pero luego continúa y empieza a explicar qué son estas cisternas rotas. Y en Jeremías 17 vemos, maldito el hombre que en el hombre confía, porque es como un arbusto en un lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, en una tierra salada y sin habitantes. Las cisternas rotas en la confianza del hombre se convierten en árboles en el desierto, árboles que no traen vida. Sin embargo, sigues leyendo, dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, extiende sus raíces junto a la corriente y no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Aquel que está plantado en el agua viva, que ha puesto su confianza en los ríos de agua viva, será como un árbol junto a ese mismo río. Y termina juntando esta misma realidad de pureza a impureza a través del mikve de Israel. Aunque nuestras iniquidades testifican, aunque nuestros pecados testifican en contra de nosotros, oh Señor, obra por amor a tu nombre. Sí, en verdad han sido muchas mis apostasías. Contra ti hemos pecado. Tú, esperanza de Israel. Y la palabra que usa ahí es mikve. Tú, mikve de Israel. Tú, fuente de agua viva de Israel. Tú, en aquel en que seremos sumergidos. Sí, mis pecados testifican en contra de mí, pero tú eres el mikve que purifica nuestros pecados para que entonces podamos volver a tu presencia. Y es entonces Jeremías el que habla y dice, Salvador suyo en tiempo de angustia. Tú estás en medio nuestro y por tu nombre seremos llamados. El bautismo tiene mucho más que ver que solo meterte en una alberca y salir. Tiene mucho más que ver que solo una señal visible. Sí es una señal visible, pero la tenemos que entender como el anillo de bodas. Si tú estás casado, no te lo vas a quitar.
Tú te lo quieres poner, tú quieres hacer la ceremonia, tú quieres participar, que el mundo lo sepa. ¿Por qué? Porque estás reconociendo que el Dios de Israel, que nuestro Dios, que Jesús es el gran mikve. Él es aquel en el que ponemos nuestra esperanza. Y cuando Juan bautizaba, él los apuntaba siempre a ese mikve, al mikve de Israel, a este cuerpo de agua en el que seremos purificados, que es el Mesías. Y el hebreo, el judío, percibía que el Mesías ya venía. Él sabía que el Señor venía, porque es lo que predicaba Juan, y que tenía que purificarse, ser lavado para poder estar ante la presencia de Dios. Y que ahora podía poner toda su esperanza en Él y no en cisternas rotas. Ya no tenemos que poner nuestra esperanza en hombres, en leyes, en el mundo, en la tierra, en las cosas que nos dicen, en mi propio esfuerzo y entendimiento. Ahora podemos poner nuestra confianza en Él, en Cristo, en el que ha de venir, el que realmente nos purifica y nos lava de nuestros pecados para poder pasar de muerte a vida. Y eso es el nuevo nacimiento, lo platicamos la sesión pasada. Pasamos de muertos, excluidos, hijos del diablo, a través de Cristo, el gran mikve, el Salvador, nuestra esperanza, en aquel en el que permanecemos leales para salir llenos de vida, sellados por el Espíritu Santo, sabiendo que somos hijos de Dios. Esto es el bautismo y representa este nacimiento de nuevo. Ahora quiero decirte que el nacimiento de nuevo y su seguridad no depende del bautismo. Tu matrimonio no depende de si traes el anillo o no. Tú estás casado. Hay un pacto que sucedió en la cruz por la sangre de Cristo, con la cual tú fuiste comprado y fuimos sumergidos en su sangre. Pero cuando lo hacemos, estamos testificando que esto ya sucedió en nuestra vida. Se convierte nada más en esta señal visible y pública de una realidad que es invisible. Y por eso lo hacemos. Y por eso lo hacemos lo más rápido que podemos. El eunuco le decía a Felipe: ¿qué me detiene de ser bautizado el día de hoy? ¿Qué me detiene? ¿Por qué no me bautizas ahora? ¿Dónde hay agua? Y encuentran un río y es bautizado. ¿Por qué? Porque es el momento de testificarlo. Si hay alguien aquí que se comprometió, tiene novio o que se ha casado en algún momento de su vida, están aquí casados, tú sabes que ya quieres que llegue la boda. Tú ya quieres casarte, quieres acelerar este proceso de boda. Si hay alguien que le está cayendo el saco, que le caiga bien. Pero tú quieres acelerar el proceso porque ya quieres comenzar una nueva vida. Es lo mismo, tú ya quieres ser bautizado porque ya quieres comenzar una nueva vida. Y hay 4 tipos de bautismos. Estos 4 tipos, recuerden, el mikve es en donde somos sumergidos. Y en esencia todos ellos es el gran mikve. Todo tiene que ver con Dios, ¿ok? Pero estos 4 tipos de bautismos habla de cuando somos sumergidos en 4 diferentes tipos de mikve. No siempre es agua. El cuerpo de Cristo, agua, obviamente, el Espíritu Santo y en sufrimiento. No se me asusten, ahorita lo explico. Bautismo en el cuerpo de Cristo. Somos reunidos como congregación en el cuerpo de Cristo. Así como Dios reunió las aguas y los llamó mares, el día de hoy podemos entender que Dios reunió a sus hijos y los llamó pueblo, los llamó iglesia, los llamó cuerpo. Eso es lo que significa. Cuando eres sumergido en el cuerpo de Cristo, tu vida ya no te pertenece, le pertenece a Cristo, le pertenece a la iglesia. En este sentido de que te has unido a ellos. Ahora eres parte de este pueblo y nos rendimos unos a otros, nos servimos unos a otros, nos amamos unos a otros, consideramos al otro mayor que yo. ¿Por qué? Porque ahora estoy rodeado de. Cuando vienes a las reuniones o hoy estás sentado ahí y estás rodeado de el cuerpo de Cristo. Por eso estas ideas de que podemos no congregarnos, de que podemos vivir una fe individual, no es verdad. Es una mentira. Lo primero que sucede cuando tú llegas a Cristo, cuando tú lo aceptas como tu Rey, como tu Salvador, como tu Señor, es que eres sumergido en el cuerpo. Eres partícipe del cuerpo.
Ahora eres uno con el cuerpo. Si te duele algo, nos duele a todos. Y si tú tratas de hacerlo, imagínate una célula de tu cuerpo que diga, ok, a partir de hoy yo vivo solo. Yo no necesito otra célula, yo no necesito el cerebro, yo no necesito a la boca, no necesito, yo soy una célula y se sale de tu cuerpo. ¿Qué le pasa? Pues se muere, ¿no? Todos los días se te cae piel muerta, pues se muere. No hay manera que tú sobrevivas si no estás injertado en el cuerpo de Cristo. Y este es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ahí les pongo versículos, también están en las notas, pero vayan y léanlos en su casa, tómense el tiempo de profundizar en ellos. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo y en el momento en el que nacemos de nuevo, no naces solo. Somos injertados a este cuerpo y este cuerpo se llama familia. Es tu nueva familia. Ahora, tú sabes que cuando nace un bebé, ¿cómo es un bebecito? Necesita protección, necesita cuidado, necesita provisión, necesita corrección, necesita que alguien lo vaya acompañando. Esta es la función de la iglesia, edificar al cuerpo de Cristo. Cuando tú naces de nuevo y tratas de vivir aislado, es como un bebé que trata de alimentarse solo. Pues no se puede, no hay manera. Lo tienes que dormir, lo tienes que bañar, lo tienes que cuidar, lo tienes que alimentar, lo tienes que proteger y mientras va creciendo, lo tienes que enseñar. Si tú dejas a un bebé, ¿todos han visto la película de Tarzán? ¿Sí? Es mentira, ¿verdad? Obviamente. Si tú dejas un bebé en un grupo de gorilas, no lo van a criar, ¿verdad? No va a funcionar, así no funciona. Necesita una familia que sea de acuerdo a su propia carne, de acuerdo a su propia naturaleza. Dice Hechos 2:46, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan entre las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y es el Señor quien añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvados. La iglesia, el cuerpo de Cristo, funciona como una familia que parte el pan, que comparten la casa, que comparten la comida, y al hacer esto, la familia es sana y Dios va añadiendo cada día a aquellos que van a ser salvos. Pero ¿cómo se ve una familia sana? Hay enseñanza. Nos enseñamos unos a otros. Ahora, cuando decimos hay enseñanza, sí, una cosa es esta, ¿verdad? Aquí estoy yo y estoy enseñando. Pero no me dejen el paquete a mí. ¿Quién le va a ir a enseñar a tus hijos? Pues tú. ¿Quién les va a ir a enseñar a tus amigos que no vinieron hoy? Es más, a los que se quedaron en la lluvia, ¿quién les va a platicar la clase? Ustedes. Cuando hay enseñanza, hablamos de el cuerpo. No hablamos del pastor, no hablamos del maestro, hablamos del cuerpo. Ahora, sí hay unas funciones que se dan para poder dar una enseñanza sana y en la cual nos alineamos. Sí es real. Sin embargo, tú tienes la responsabilidad de ir a tu casa, abrir tu Biblia, leer la Biblia, venir a las clases, tomar las clases, entender la profundidad para que cuando alguien te pregunte, lo puedas enseñar. No puedes ser un bebé toda tu vida. Un bebé tiene que crecer. Imagínate que crece el bebé. Es más, ¿qué va pasando con un bebé? Va creciendo y lo que siempre tienes que hacer es le das su biberón y le cambias el pañal, ¿no? Le das de comer y le cambias el pañal. Y luego el bebé va creciendo y eventualmente ya no es pañal. Le tienes que enseñar a ir al baño y le tienes que enseñar a comer. Y eventualmente crece y pues ya se viste solo. Y ya. Imagínate que el niño de 20 años, que ya no es niño, llegue con su mamá. Mamá, ¿me das mi biberón? Pues no, ¿verdad? Mamá, ¿me cambias el pañal? Está gacho. Imagínate. Tenemos que crecer. No se trata de tiempo, se trata de madurez. Se trata de qué tanto estás yendo a la palabra, qué tanto te estás dejando instruir. La misma Biblia dice, ustedes deberían de estar enseñando, no solamente recibiendo la leche. Siguen pidiendo la leche espiritual cuando ya deberían de estar comiendo comida sólida. Ahora no les estoy diciendo a ustedes de que muy mal, no estoy tratando de hacer eso. A lo que voy es que hay un proceso. Y si ustedes van viviendo ese proceso, van a crecer. No esperen que el día 1 suceda. Es un proceso en el que tenemos que crecer. El día 1 el bebé sí necesita comer, sí necesita que le cambien el pañal. A los 6 meses empieza a comer su comida sólida, pero es papilla.
sea, tranquilos, vas poco a poco, pero eventualmente tienes que crecer. Y en ese crecimiento también tienes que aprender a alimentarte solo y a poder enseñar y alimentar a otros. Y también eso tiene que ver participar en comidas. Por eso hacemos los grupos de diferentes edades, por eso hacemos las reuniones en el sábado, los retiros, las mujeres se juntan en casa, los hombres los sábados. ¿Por qué? Porque de esa manera hay una conexión fraternal en la que compartimos la comida. Ahora, literalmente muchas veces damos comida, pero no nada más es comer, es lo que el comer conlleva, que conlleva una intimidad. Si tú estás comiendo alitas enfrente de alguien es porque lo amas, ¿okay? Te vas a manchar, te vas a ensuciar, no es cómodo, pero ya hay algo que se rompe en ese momento y hay una relación mucho más profunda que cuando vas así te tratas de portar bien y mejor con cubiertos. La primera cita a lo mejor piden pizza y comes pizza con cubiertos para no mancharte. No, ¿verdad? Hay enseñanza, hay comunión fraternal, hay participación en comida, oramos unos por otros, adoramos juntos y nos compartimos en generosidad. Y cuando la iglesia es sana, extiende un ambiente propicio para lo sobrenatural. Se da un ambiente de madurez emocional y en una relación con el Espíritu Santo. Aunque siempre buscamos las manifestaciones, no se trata de manifestaciones. Se trata de una madurez emocional y espiritual que camina junto. Lo sobrenatural no tiene que ver con si se manifestó o no se manifestó, con si pasó o no pasó, qué es lo que se está... No es eso. Lo sobrenatural es que el Señor va añadiendo cada día quienes van a ser salvos. Lo sobrenatural es cuando tu hijo entra por esas puertas cuando no quiso, cuando se alejó. Lo sobrenatural es cuando tu hermano regresa a Cristo, cuando por primera vez lo ve, que tu familia empieza a conocer. Eso es lo sobrenatural. Y eso se da en un ambiente, en una iglesia sana. Pero la iglesia sana no la propicia la organización, no la propicia convivencia familiar, la propicia la gente. ¿Cómo es la gente? ¿Qué hace la gente? Se comunican, platican, se aman, leen la palabra, se alimentan o esperan que las reglas las ponga la organización. Pues no va a funcionar. La parte sana es cuando convivimos, oramos, leemos, enseñamos, procuramos la palabra. Y por lo tanto creo que debemos eliminar la resistencia religiosa. ¿A qué me refiero con esto? ¿Okay? También la palabra religiosidad la hemos usado para juzgar mucho a la gente. ¿Okay? No estoy hablando de eso. Los rituales sí son buenos porque nos ayudan a regresar. ¿Cuál es la resistencia entonces religiosa? ¿Cuál es el espíritu religioso? El creer que no necesitamos el gran mikve, el lavamiento de Dios y la fe en Él, sino creer que mis propias obras y el seguir los rituales es lo que me hacen poder estar bien con Dios. Y eso es una mentira. Todo lo que hacemos, venimos en domingo, adoramos primero, escuchamos la predicación, nos vamos a comer con la familia. Es un ritual. Por más que le queramos quitar ciertos elementos, sigue siendo una religión, sigue siendo un ritual que hacemos. Pero no lo estamos haciendo para ganar el favor de Dios. Ese ya se te dio por pura gracia. Y el espíritu religioso es cuando lo volteas. Cuando dices, yo sí estoy bien porque fui a la iglesia el domingo y tú no. Pues no sabes, o sea, la semana pasada les dije que no falten, yo les estoy dando permiso de faltar, está rara la cosa. ¿Por qué? Porque no es religiosidad. Si mi bebé naciera en domingo, pues no voy a venir. Nació mi bebé, ¿sí me explico? Pues voy a estar con mi esposa y voy a estar con mi bebé. Pero si nace otro día, pues sí voy a venir. Mi Dios no es la religión, mi Dios es Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando vivimos en un espíritu religioso? Se trata de lo que yo hago contra lo que otro hace. Y empieza a crecer el celo. Y los celos nos cegan. Los fariseos no pudieron ver a Jesús como el Mesías porque estaban cegados por celos. Viene alguien con un mensaje diferente y peligra quitarme el reino. Entonces soy cegado porque lo que yo hago está bien y lo que tú haces está mal. Creo que es momento de voltear a ver a las múltiples denominaciones y todo lo que han hecho y encontrar las riquezas que ellos tienen.
No podemos voltear a ver a alguien que no viene a convivencia y decir, uy, es que esa iglesia es bien religiosa. ¿Los conoces? ¿Has ido? ¿Conoces al pastor? ¿Conoces la enseñanza? ¿Conoces la doctrina? Los metodistas que honestamente somos fruto de ellos. Y no podemos voltear y decir, bueno, es que ellos no tienen sillitas así cómodas como nosotros. O tienen un método. Pues sí que tiene. De ese método nacimos la mayoría de nosotros. De ese método dimos fruto. Muchos de ustedes iniciaron su vida de creyentes en una iglesia metodista. Pero lo mismo pasa con los pentecostales y con los no sé qué. Agrega aquí cualquier denominación. Cuando nos volteamos a ver y decir lo que ellos hacen está mal y lo que nosotros hacemos está bien, estamos entrando en un espíritu religioso. Obviamente debemos tener cuidado de los falsos maestros. Y esa es otra cosa. Si el evangelio que se predica es el incorrecto, ahí sí podemos levantar la voz. Pero si lo que no te gusta es la manera en que lo hacen, pues nomás no vayas a esa iglesia y vente a otra. El cuerpo de Cristo es el cuerpo global, no es convivencia familiar. Es el cuerpo global, internacional de creyentes que han sido bautizados y sumergidos en el cuerpo de Cristo. Y son tus hermanos. No puedes hablar mal de tu hermano, ni decir que son religiosos, ni decir que predican un evangelio que es falso, si no te has dado la tarea de amarlos, de conocerlos y de invertir en ellos. Bautismo en agua. Somos purificados por el agua viva para volver a Dios. De nuevo, agua viva, ¿qué representa? El gran mikve. ¿Quién es el agua viva? Es solamente Dios. Somos purificados por Dios para volver a Dios. En esencia es lo mismo que estoy diciendo. Y de nuevo, ya habíamos hablado un poco, es la expresión externa del nacimiento de nuevo. De cuando naces de nuevo, lo expresamos a través de el bautismo en agua. Pero también es un mandato, es de los mandatos que Jesús literalmente dice. Dice dos mandatos muy fuertes. Hagan esto en memoria mía, cuando parte el pan y toma el vino. Y este es el otro, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablando de esta realidad por medio de un sumergimiento. No nada más es aspersión, es esta idea de ser sumergidos por completo. Pero es este simbolismo de ser lavados por medio de Cristo. Es esta representación de algo que sucede interno, de algo que no puedes ver, que es algo invisible, pero es la representación visible en la cual estamos pasando de muerte a vida. Vimos la clase pasada, arrepentimiento más fe en Dios es igual a nacimiento de nuevo. Y el nacimiento de nuevo se expresa públicamente mediante el ser sumergidos en agua y pasar de muerte a vida, de ser excluidos de los planes de Dios a sellados por el Espíritu Santo, de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Se vuelve un reconocimiento público ante el cuerpo de Cristo y ante el reino de Dios. Le estás diciendo al cuerpo, hoy soy uno de los tuyos, y le estás diciendo al rey, hoy soy uno de los tuyos. Estás siendo reconocido públicamente, pero también es un reconocimiento público para el diablo, para el mundo, para tu propia carne. Te estás diciendo a ti mismo, el día de hoy he sido crucificado juntamente con Cristo para que solo Cristo viva en mí. El día de hoy he muerto a mi antigua naturaleza y hoy nazco de nuevo y me pongo la nueva naturaleza. Soy cubierto con el cuerpo de Cristo y el día de hoy soy un hijo de Dios. Pero también le dices al mundo, el día de hoy tú ya no eres mi rey. El día de hoy yo ya no sigo las corrientes del mundo. El día de hoy yo ya no tengo que seguir las tendencias del mundo. Sigo solamente un rey y ese es Jesús. Pero también le estás diciendo al diablo de la misma manera que Jesús lo exhibió públicamente en la cruz. Cada que tú te bautizas, estamos exhibiendo al diablo por lo que él es. Un mentiroso, alguien que viene a engañar, alguien que viene a matar. Y le estás diciendo, a mi vida ya no la pudiste matar, porque Cristo me compró con su sangre. Y le estás diciendo al mismo tiempo, y me he unido a los propósitos del rey. Así que ten cuidado porque voy por los míos. Los voy a arrebatar de tu reino y los voy a traer al reino de Dios. Si es que sí, cuando te bautizas, sí, es algo externo que representa algo interno, es real, pero hay una profundidad de lo que estás diciendo. Si no te has bautizado, no lo postergues. Hay un formulario
en convivenciafamiliar.com, servicios pastorales, y le pones que te quieres bautizar y lo llenas. No te detengas. Si tú has declarado a Cristo como tu Señor y tú eres un hijo de Dios y has nacido de nuevo, hazlo público. Ponte el anillo de bodas y dile a la gente, aquí estoy y soy un hijo de Dios y estoy comprometido con el Rey. El bautismo en el Espíritu. Somos entretejidos con el Espíritu Santo. Imaginen este suétercito que tejió la abuela de Lili para nuestra bebé. Eso es lo que sucede. Tú eres entretejido con el Espíritu Santo de la misma manera que Dios te entretejió en el vientre de tu madre. El día de hoy te ha entretejido con el Espíritu Santo. Tú y Él ahora son uno. Él ahora habita en ti. De eso se trata. Tu vida ya no puede ser separada de Él. Tú puedes ignorarlo, puedes entristecerlo, puedes hacer como que no está ahí, pero Él está ahí. Y está entretejido en cada una de tus células. No puedes decir, bueno, este hilo es suéter y este hilo no es suéter. Todo es suéter. Está bien raros mis ejemplos de repente, ¿verdad? Pero sí se entiende, ¿no? Y tiene una función. Te cubre del frío el suéter, ¿no? Te cubre de algo. Bueno, el Espíritu Santo te cubre de poder. Cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, eres sumergido por completo en el Espíritu Santo. Ahora tienes poder. ¿Para qué tienes poder? Para testificar de la resurrección. El único objetivo del poder del Espíritu Santo es que testifica la resurrección de Jesús y la resurrección que está por venir. De eso se trata. Cuando oras por un enfermo y sana, Dios no lo está haciendo porque sea muy relevante que sean sanados aquí, porque eventualmente nos va a sanar por completos en un cuerpo glorificado. Lo que está haciendo es que está declarando que el reino de los cielos ha venido, que el Rey resucitó y que la muerte no tiene más poder y que la enfermedad no tiene más poder. Y entonces testificas de la resurrección. Y todas las manifestaciones que haya es esta misma realidad. Hay mucha gente que piensa en estas manifestaciones y dice, ¿por qué a mí no me pasa? O ¿por qué antes había un chorro y pasaban y era así como que la señal del avivamiento era manifestaciones del Espíritu Santo? Yo creo que cuando no hay es porque Dios nos está llamando a más. Dios tiene una profundidad mayor que quiere que experimentemos. Porque a veces cuando buscas las manifestaciones, cuando las buscamos, lo que queremos es que la gente nos reconozca como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque me caí, o porque hablo en lenguas, o porque sano enfermos, por X, Y o Z. Pero yo creo que Dios nos está invitando a una profundidad mayor. De decir, yo quiero que la gente te reconozca como hijo de Dios por la manera en la que caminas, la manera en la que hablas, la manera en la que vives. Y que la gente pueda decir, definitivamente Él es un hijo de Dios. No porque se cayó un día en la iglesia, no porque hizo algo que se manifestó, sino porque cuando Él camina, yo veo que Dios camina. Cuando lo veo a Él, yo veo que Jesús está aquí. Cuando Él habla, yo siento que estoy siendo abrazado por alguien. Cuando Él está en la sala, hay una paz que no entiendo y le tengo que preguntar, ¿qué pasó? Es que Dios está conmigo. Y eso no necesitas ningún tipo de manifestación porque testificas con poder. La manera que Él habla, la autoridad con la que carga, la esperanza con la que lleva. Pero sí procuramos también las llenuras del Espíritu Santo. Nuestro objetivo es ser como árboles plantados junto al río de agua viva. Sí fuimos bautizados y sumergidos, pero también somos plantados junto al río de agua viva que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para nutrirnos de ahí. Para que nuestra fuerza venga de ahí, no de las circunstancias. Para que en medio de la sequía el árbol no se seque y siempre dé fruto. ¿Cómo nos volvemos a llenar del Espíritu Santo? Porque imagínate que es como una botellita de agua, ¿no? Si le tomo, se vacía. Y se vacía, y se vacía, y se vacía, y eventualmente se vacía. Por eso el mikve más preferible es un río, es un mar, porque no se va a vaciar nunca. Pero si mi esperanza
y en quien yo confío y donde yo estoy plantado es, yo no estoy dispuesto a estar junto al río, sino quiero tomar un poco del agua y llevármela a mi cisterna, eventualmente se vacía. Tenemos que regresar al Espíritu, tenemos que regresar al río, dejar que Él nos siga llenando constantemente, y eso se hace por obediencia, con actitud de Cristo. Cuando seguimos a Cristo y cuando vivimos en un ambiente de honra, con una vida mansa y humilde, el Espíritu Santo es en el que trabaja y en el que llena y nos sigue llenando una y otra vez. Buscamos las llenuras del Espíritu Santo y por eso regresamos a la alabanza. Por eso venimos un domingo, pero otra vez, si tu confianza está súper religioso, súper espiritual, porque veniste y alabaste, ¿ok? Pero si tu confianza está en que en el domingo y en el miércoles me voy a llenar, tú no te has plantado en el río de agua viva. Tú sigues confiando en cisternas rotas. Si tú sigues esperando que nosotros y el grupo de la alabanza y el domingo y el miércoles te llene, lo único que estamos haciendo es llevar nuestras cisternas, que caiga un poco de lluvia y te las llevas a tu casa. Sí, sigue siendo parte, sí sigue siendo bueno, sí, sigue estando ahí, pero el preferible es que tu vida sea de adoración completa. No que vengas el domingo, no que vengas el miércoles y te llenes, sino que todo el tiempo el Espíritu Santo es el que gobierna, que todo el tiempo eres manso y humilde a su voz, que todo el tiempo estás esperando de Él, estás escuchando alabanzas, estás leyendo la palabra, que cuando te peleas con tu esposa te reconcilias, que cuando te enojas con tus hijos te arrepientes, y en cada una de esas acciones de obediencia a Dios, el Espíritu Santo te honra esta misma obediencia y te llena una vez más, y te llena una vez más, y te llena una vez más. Entonces llegas el domingo y tú ya estás lleno. Y si ya estás lleno, ¿para qué vienes? Esto es lo más interesante. Si tú tomas una cisterna y le echas agua hasta el punto en el que se llena, y le sigues llenando, y le sigues llenando, y sigues virtiendo agua ahí, ¿qué es lo que pasa? Ya no es una cisterna, ahora es una fuente de agua viva. Y lo que la palabra dice es que tú y yo somos fuentes de agua viva. Que cuando el Espíritu Santo nos llena y cuando somos bautizados en Él, somos tan llenos que vamos a sobreabundar, de tal manera que nos convertimos en fuentes de agua viva, como un río. Y ya no tienen que venir al río, sino que el río puede ir a las personas. Y eso se llama ministerio. El ministerio no es vaciarte de lo que Dios te ha dado, es seguirte llenando de tal manera que lo que sobreabunde, que lo que se caiga, le chorree, le lleve, le toque, ¿cómo se dice? Irrigar, bueno, eso, como una fuente que lleva el agua a cualquier lugar en el que estamos. Y por último, el bautismo de sufrimiento. Me quedan 5 minutos, le voy a dar rápido, pero está importante. Permanecemos aún ante la persecución por causa de Cristo. Ser bautizados en sufrimiento no es enfermedad, no es dificultad, no es COVID. De eso no se trata, eso no es, es que Dios quiere que sufra para que crezca, no es eso. El bautismo de sufrimiento en Filipenses 1 dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que yo vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, que no están atemorizados por sus adversarios, porque es señal de perdición para ellos, pero salvación para ustedes. Es que estamos firmes, luchando por la fe aún enfrente de nuestros adversarios. Y continúa diciendo, porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que ven en mí y que ahora oyen en mí. Pablo desde la cárcel escribe esta cárcel diciendo, permanezcan firmes, porque se nos dio el privilegio de creer y poner nuestra fe en Él, pero también de luchar por Él, de sufrir por su causa. De nuevo, ¿qué no es? No es lo que Dios ya ganó para ti. Él ya ganó sobre la muerte, Él ya ganó sobre la enfermedad, Él ya ganó sobre la miseria económica. Es un Dios que sí provee. No es la tragedia por accidentes, eso no es bautismo en sufrimiento. Pero ¿qué sí es?
Es todo sufrimiento por causa de creer, amar y seguir a Jesús. Y esta realidad nos apunta a la realidad de su regreso. Nos apunta a la realidad de la persecución, que en medio de cualquier cosa, sea lo que sea, pase lo que pase, nosotros estamos firmes luchando por la fe. Sea lo que sea, lo difícil que se ponga. Cuando somos bautizados en sufrimiento, cuando nuestra predicación, y esta frase que siempre utilizamos de predica con tu ejemplo y si es necesario utiliza las palabras, es una mentira. Es la excusa que nos hemos comprado como creyentes para no hablar. Pero cuando tú hablas, la palabra tiene vida, la palabra tiene poder y la palabra es la manifestación de Jesús, de las glorias de Jesús. Y eso, cuando se habla firme, cuando se habla el evangelio, va a producir persecución. Tal vez ahorita no, y ahorita estamos bien cómodos y estamos bien felices, pero en medio de la dificultad, en medio de la predicación a alguien que esté completamente en contra, ahí es en donde somos bautizados en el sufrimiento y podemos decir como Jesús, si puedes pasar esta copa, pásala, pero que se haga tu voluntad y no la mía. No pidiendo que se quite el sufrimiento, sino que traiga la resurrección. Pero estamos dispuestos a pasar por la cruz para poder ver las glorias de Cristo. Ese es el bautismo en sufrimiento. De Mateo 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Negamos nuestra naturaleza antigua y eso causa sufrimiento. Tomamos nuestra cruz aún ante la dificultad porque sabemos que viene la resurrección. Y esos son los 4 tipos de bautismo en los que somos sumergidos cuando creemos en Jesús, cuando somos lavados por Él.